Vamos a seguir dando seguimiento a esta serie que es Una Iglesia Fuerte, como les mencionaba. Y el título de esta predicación es Una Iglesia que ora. Cantábamos ahorita hace un momento que he decidido seguir a Cristo. Y créanme lo que seguir a Cristo no es nada fácil. No es nada fácil, pero es lo mejor. Es lo mejor. No hay nada mejor que seguir a Cristo. Y vamos a estar viendo cómo esta iglesia primitiva nos enseña mucho. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos y vemos cómo la iglesia primitiva está avanzando, vemos que no fue fácil para la iglesia primitiva abrirse paso en medio de la persecución, en medio del dolor. Y su principal ministerio de la iglesia primitiva era la oración. No había tanta preocupación por los grupos, sino era la oración. Era lo que ellos, su principal, la esencia de ellos era orar, estar en relación con Dios. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos, mayormente en tiempos difíciles, en tiempos que estamos pasando situaciones adversas. Y yo creo que tenemos que orar al Señor. De manera de introducción vamos a estar viendo, bueno, más bien vamos a estar viendo el libro de los Hechos, capítulo 12. Es un texto largo, del versículo 1 al versículo 25. Para que vaya buscando en la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, todo el capítulo 12 vamos a tratar de abordar ahorita, abarcar ahorita. Hechos capítulo 12 del 1 al 25, pero todavía no lo vamos a leer. A manera de introducción quiero decirles, porque vamos a hablar de un rey, el rey Herodes. ¿Quién es el rey Herodes? Bueno, quiero decirles que el rey Herodes era nieto de Herodes el Grande. ¿Quién es Herodes el Grande? Fue un gobernante, pero particularmente sanguinario. Este gobernante, ese rey era sanguinario, ya que ejecutó a una de sus esposas, también ejecutó a su mamá, a su madre, y a 3 de sus hijos. Y cuando ejecutó al último de sus hijos, 5 días después, él también muere. Pero fíjense cómo era. Él antes de morir mandó a traer a sus más destacados líderes judíos, los llevó a Jericó y los encarceló. Y él dio un decreto: cuando yo muera, mátenlos a todos ellos. ¿Por qué hice esto? Porque era tan sanguinario, nadie lo quería, que él decía: si al menos no lloran porque hay luto por mí, al menos lloren porque hay luto por ellos. Así era de cruel, así era de sanguinario. Y él es el abuelo del rey que vamos a hablar ahorita. Este rey, Herodes el Grande, este rey mató al papá de Herodes, del que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque hay muchos Herodes en la palabra de Dios. Este rey que vamos a hablar ahorita es Herodes Agripa I. Y el rey que está en el concilio con Pablo, más adelante, por ahí del capítulo 17, por ahí, el rey que habla, el rey Agripa, que habla con Pablo, con Saulo de Tarso, es el rey Agripa II, es hijo de este rey, cuando le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, pero por ese poquito que no quiso, se fue al infierno. Ese es el hijo de ese rey que vamos a estar viendo. Entonces vamos a estar viendo qué pasó, cómo esos tiempos eran difíciles y qué hacía la iglesia y qué podemos rescatar y aprender nosotros de lo que hacía la iglesia, y que esto nos ayude a nosotros a crecer, que nos ayude a desarrollarnos en las circunstancias que estamos pasando difíciles, y yo creo que esto va a ser de bendición para todos. Pero antes, inclina tu rostro, vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Señor y Padre, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Señor, gracias te damos en esta mañana por permitirnos estar congregados, reunidos en este lugar. Pido y ruego tu bendición, primeramente con el perdón de mis faltas, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y pido y ruego tu bendición, Señor, que tú nos libres de toda acechanza, que tú nos libres de todo peligro, de todo riesgo. Tú sabes cómo está la situación en el país, en diferentes países. Guarda esta tu iglesia, Vida Nueva Neza. Pongo en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Y pido y ruego de grande manera, Señor, tu presencia a través del Espíritu Santo.
que prepare nuestros corazones la buena tierra para que tu palabra quede en nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea hablando a través de este siervo tuyo y que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria. Haz tu obra en cada uno de nosotros, que salgamos bendecidos por tu palabra, fortalecidos, crecidos y que podamos enfrentar las cosas y circunstancias que están pasando. Gracias te damos por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén. Póngase cómodo, hermano, porque de verdad que está interesante lo que la palabra de Dios nos enseña y vamos a estar viendo la iglesia cómo era realmente perseguida y no solamente perseguida, iban contra ellos con todo, pero la iglesia permanece hasta el día de hoy y esa iglesia eres tú, soy yo y todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1, 12:1. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes, él había hecho un reinado malo, y no lo querían tampoco. Entonces, él quería congraciar, esa relación con el gobierno de Roma, pero también quería mantener una lealtad con sus súbditos judíos. Él tenía sangre judía, entonces él estaba buscando la manera de agradar al pueblo judío, porque él no era nada bueno. Pero entonces dice que en aquel tiempo él echó mano de algunos de la iglesia, de algunos cristianos. ¿Para qué? Para maltratarles, para injuriar, para hacerles daños, para herirlos. El enemigo obrando en las vidas de aquellos que no conocen de Dios. De manera que quería ganarse el favor de las autoridades judías y empezó a perseguir a la odiada iglesia de cristianos que había, especialmente a los apóstoles. Agripa o el rey Herodes agarró a algunos y metió en la cárcel. Ya no solamente los religiosos de aquellos tiempos estaban levantándose en contra de los cristianos. Primero se levantaron los saduceos, luego se levantaron los fariseos. Ahora también el gobierno, los políticos, el gobierno se estaba levantando también contra la iglesia. Y eso sucede hoy en estos tiempos. Por eso tenemos que estar bien firmes, bien crecidos, hermanos, porque eso sucede en estos tiempos. El gobierno se levanta en contra del cristianismo. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas que el gobierno establece como naturales, como normales, como el aborto, como los movimientos, ¿cómo se les nombra? Lésbicos, gay. Es movimiento, nosotros no estamos de acuerdo. Y en algunos países, quien no está de acuerdo son perseguidos. No estamos en contra, pero no estamos de acuerdo. Y el gobierno también, de un modo u otro, se levanta también contra el cristiano. Pero nosotros tenemos que estar fortalecidos. Pero fíjate qué hace el rey Herodes. Versículo 2 dice, y mató ¿a quién? A espada a Jacobo, hermano de Juan. Wow. Agarra a un apóstol y lo mata. Eso es lo que quiere hacer el enemigo con nosotros, exterminarnos, acabarnos. Él pensó que de esta manera iba a acabar con ellos. Este era el hermano de Juan, era el apóstol. Y ordenó matar a Jacobo, dice ahí, que a espada. Dicen los historiadores que eso de espada quiere decir que lo decapitó públicamente. Agarró a este apóstol, lo llevó probablemente a la plaza principal y lo decapitó. Y decía que estaba extraviando al pueblo, llevándolo a dioses falsos. O sea, otra agravante, una mentira. Y este es el único apóstol que se menciona de su muerte en el Nuevo Testamento. Ya había muerto Judas, el que vendió a Jesús, pero este es el apóstol que se menciona, únicamente este apóstol se menciona de su muerte en el Nuevo Testamento. Y van a decir, también ya había muerto Felipe, Esteban apedreado, pero él era un diácono, ¿sí? Entonces se levantaba contra todos ellos, mis hermanos.
contra todos ellos. Y viendo esto, dice versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de levadura. Esto vio que le agradaba a mucha gente. Vio que le agradaba. ¿Y sabes qué? El enemigo es así. ¿Cuántas veces no se agradan la gente del mundo cuando al cristiano le pasa algo? O quisiera que al cristiano le pasara algo. ¿Cuántas veces no se levantan contra nosotros? Ya ves, por eso no te va bien, porque dejaste el catolicismo o dejaste y te vas al cristianismo. Por eso no te va bien. Pues ojalá y te vaya mal. Y te recalcan y te dicen y quisieran que te fuera mal. Pero es el enemigo trabajando en ellos. Es la estrategia. Agripa tenía una estrategia. Él dijo, bueno, maté a Jacobo y entonces ahora voy a agarrar a Pedro. Él te va a decir, voy a agarrar a Pedro. Eso le va a agradar. Él quería estar agradando a los judíos y no le importaba hacer lo que hiciera. No le importaba hacer lo que él hiciera con tal de estar bien, con tal de sentirse bien. Y aunque le causaba dolor a otras personas. Y entonces él dice, voy a agarrar a Pedro. Voy a agarrar a Pedro. Fíjate cómo trabaja el enemigo. Fíjate cómo trabaja el enemigo. Ojo con lo que te voy a decir. El enemigo siempre va a las cabezas para desmoronar todo. Fue al rey Herodes y pone en su corazón acabar con los cristianos. Y dice, agarra al líder Pedro, porque de esa manera pensaba que iba a acabar con el cristianismo. Y así es el enemigo. Y nosotros debemos estar apercibidos, hermanos, porque el enemigo siempre viene a la cabeza, a las cabezas de familia. Y pone en los corazones las estrategias, los métodos, las formas para acabar con las familias. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que hace él y lo que quiere hacer. Y dice el versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Herodes dice, ahora que estaban las fiestas de la Pascua y luego iba a seguir la fiesta del pan sin levadura, 7 días cuando terminara la Pascua. La Pascua celebraba el pueblo de Israel la Pascua, celebraba su salida de la opresión de Egipto, mataban un cordero y después ellos, estaba muy relacionado la fiesta de los panes sin levadura, entonces ellos hacían la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces pensó Herodes, el rey Herodes, ahorita que aquí están muy ocupados en sus fiestas de la Pascua, porque eso era algo muy, que tenían muy en cuenta ellos, y dice, después de eso voy a matar a Pedro, porque va a haber una multitud, va a haber, y me voy a congraciar con todos los judíos. Ese era lo que él pensaba. Ese era lo que él pensaba. Te digo, el enemigo siempre trabajando en las cabezas, en los líderes, siempre. Hermanos, por eso es muy necesario que nosotros como líderes de familia, como líderes de la iglesia, tú como líder de tu casa, debes de estar tendiendo una relación con Cristo, en oración, en estudio, en lectura, en comunión, en santificación, porque el enemigo con una facilidad viene y te mete ideas en la cabeza y en tu corazón. Y lo que el enemigo quiere hacer es destruir todo, es matarte, como Herodes quería matar a Jacobo, mató a Jacobo y como quería matar a Pedro. ¿Cuántas veces no vemos los hogares, peleas en los hogares? Y cada uno puede tener sus razones. Pero eso es lo que quiere el enemigo, quiere acabar y usa estrategias. Es lo que te digo, si no estamos bien cimentados en Cristo, usa estrategias para acabar, para hacer su cometido. Él quiere acabar con aquellos que son cabeza de familia. Y si usted es cabeza de familia, usted es líder de la iglesia, le digo una cosa, usted está entre los 10 más buscados de Satanás. Está en la lista de Satanás. Porque quiere acabarlos, porque sabe que si lo acaba va a derrumbar algo. Pero no podemos dejarlo. No podemos, por eso tenemos que estar en comunión con Dios, fortalecernos en Dios para cuando venga el enemigo
Él pueda huir de nosotros. Él pueda huir de nosotros. Por eso habían encarcelado a Pedro y le ponían soldados. De verdad, yo creo que ni ahora a un delincuente famosísimo le ponen tantos soldados como a Pedro. Dice, así que Pedro, 5, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras Pedro estaba en prisión, bien custodiado por 4 guardias de 4, ¿sí? Estos de escuadrones, yo creo que se estaban, hacían sus rondas cada uno, pero no dejaban de vigilarlo. 2 encadenaban adentro con él, 2 afuerita y otras guardias, y sabían que no se les podía escapar Pedro. Y mientras Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba por ir a la muerte. Fíjate, lo iban a matar. Estaba en la cárcel. No se podía escapar. No había por ningún lado salida para lo que iba a pasar. No lo había. Pero dice algo ahí bien importante. Pero, y ese pero siempre se ha dicho que es un contraste de lo que está pasando. Pero la iglesia hacía ¿qué? Sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Hermanos, tenemos que estar orando por los que están en necesidad. Tenemos que estar orando por sus líderes. Líderes tienen que estar orando por la iglesia. Es importante que estemos orando. Eso es lo que estaba haciendo la iglesia, orando. ¿Y sabes qué dice la iglesia primitiva? Que cuando ellos oraban, no oraban 1 o 2, se juntaba toda la iglesia y todos se ponían a orar. Todos se ponían a orar. Por eso es importante que usted y yo oremos. Busque, ahorita no podemos juntarnos, pero busque usted por internet, por WhatsApp. Si no puede, no tiene datos o no tiene internet, junte a un hermano con una hermana y lloren, oren, hermanos. Es importante que nosotros nos mantengamos orando en todo tiempo y en todo momento. Pedro estaba custodiado. La iglesia hacía oración sin cesar. Eso me recuerda cuando Jesús hacía una oración intensa de verdad, y dice que sudó como gotas de sangre. Es una oración intensa, una oración profunda, una oración como agonizante, con todas sus fuerzas orando. Ellos estaban orando. Ellos sabían que solamente Dios tenía el poder para liberar a Pedro. Y la iglesia hacía su máximo esfuerzo orando y haciendo lo que ellos sabían hacer. Tenemos que estar orando, hermano, por los que están pasando dificultades, pero orando con mucha fe, sin cesar, porque mira, hermano, es en gran parte de la iglesia cristiana, hermano, ore por esto, y sí oran, Señor, te pido por esto y ya, pero no lo sienten. No lo hacen de una manera, Señor, te pido, mira, yo no sé qué esté pasando, pero Él sí está pasando. Señor, extiende tu misericordia, ayúdale, pero verdaderamente orar. Hermanos, tenemos que orar a la hora que Dios, vamos a comer nuestros alimentos. Y muchos nada más, Señor, gracias por ello, amén. No, agradezca porque Dios les da alimento. Hay quienes no tienen alimento para llevar a su casa. Tenemos que agradecer. Dice el versículo 6. Dice así, hermano. Y cuando Herodes le iba a sacar, fíjate, era de noche y al siguiente día ya lo iba a sacar Herodes para matarlo. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo. Subraya esto, hermano. Subraya esto, es importante. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo, Dice, entre 2 soldados. O sea que había 2 soldados con él y afuera en la puerta otros 2. Sujeto con cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de sus manos. Herodes creía que tenía la situación controlada, que todo estaba bajo control. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Y aquella misma noche
Pedro, durmiendo entre los soldados, hermano, sujeto con 2 cadenas y custodiado por los guardias. A pesar de esas espantosas circunstancias, Pedro, ¿qué hacía? Dormía profundamente. Ni la presencia de los guardias, ni la dureza del piso, ni la desdicha de la prisión, ni la inminente amenaza de la ejecución pudieron perturbar su descanso. Y no era fácil el cristianismo en aquellos días, no era fácil. Ellos no se preocupaban por decir, pondremos aire acondicionado aquí en la iglesia, la pintaremos, haremos grupos. No, ellos pensaban, ¿seguiré vivo mañana? Pues imagínate, a pesar de todas las circunstancias que se veían y estaba pasando con Pedro, Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dormía en vez de velar preocupado, sabiendo que esa podría ser su última noche de vida? ¿Y sabes por qué? Porque él había depositado su confianza y su vida a Cristo. Y es algo bien importante. ¿Sabes por qué? Como Job confiaba y decía, Dios da vida y Dios la quita. Desnudo vine y desnudo me voy. Probablemente Pedro decía, algún día de morir, y si este es el momento, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo interrumpir los planes y los propósitos de Dios. Es lo que Pedro tenía. Pero ¿sabes qué? Pero sí tenía seguro algo, que él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y por lo mismo tenía paz y confianza en la soberanía de Dios. Y es difícil ser cristiano, de verdad. Es difícil ser como ellos, pero ellos nos desafían a que usted y yo salgamos del estado en el que estamos. Pedro dormía plácidamente. Wow. ¿Pero por qué? ¿Por qué dormía plácidamente Pedro? Porque confiaba en Dios. Vamos a ver Salmo 3:5. ¿Qué nos dice? A ver si lo puede poner. Salmo 3:5. Es más, desde el 4. Lo voy a leer de la pantalla. Dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. El que sigue, hermana. Dice, yo me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me... O sea, Pedro sabía y entendía y tenía la fe y la confianza de quién lo estaba sustentando. Dios. Él decía, si el propósito de Dios es que yo muera, pues que yo muera, es su soberanía, pero yo sé dónde descanso, yo sé en dónde está mi vida y yo sé a dónde voy a ir si Él permite que yo parta. No es fácil de verdad pensar así, no es fácil, hermano, no es fácil. Pero en ese crecimiento que vamos adquiriendo, tenemos que llegar a esa altura de decir, bueno, Señor, mi vida está en tus manos. Él por eso decía, yo me acosté y dormí. Bueno, él no se acostó ahí, no, pero durmió. Dice, porque Jehová me sustentaba. Por eso decía. Yo le pregunto a usted, ¿usted puede dormir cuando tiene algún problema fuerte? Seamos sinceros, ¿usted puede dormir? Y lo más probable es que no. ¿Y no? ¿Por qué no dormimos? Porque no tenemos esa paz, ¿no? Esa confianza, porque tenemos temor. ¿Temor de qué? De perder el trabajo, de que el negocio quiebre, de perder algo, de que nos dejen, de que se fracture alguna relación. Tenemos tantas cosas que no nos dejan conciliar el sueño. No nos dejan. Que porque no hay economía y no nos dejan. ¿Qué vamos a comer mañana? Y no nos dejan conciliar el sueño. Nos quitan el sueño y damos vuelta en la cama y vuelta y no podemos dormir. Así solucionaremos algo y la respuesta es no. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué nos afanamos a esas cosas? Hay cosas que están en nuestras manos y hay cosas que no están en nuestras manos. ¿Para qué nos preocupamos? Entonces vayamos a Dios, a donde Él. Esa era la seguridad de Pedro. Él estaba seguro de que lo que venía, si era de parte de Dios, estaba bien. Él confiaba en Dios. Usted por más que se dé vueltas en la cama y no pueda dormir, mire, si puede hacer algo, hágalo y ya.
Pero si no puede hacer algo y le preocupa, pues póngalo en manos de Dios, porque usted no va a poder hacer nada. Es Dios en su soberanía. Decía Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, si vivo, si muero, muero para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Mi vida está en las manos de Cristo. Por eso es tan importante conocer de Dios, para que nosotros nos fortalezcamos, aún en las circunstancias difíciles que pasamos. De verdad que es muy doloroso algunas cosas. Yo no digo que no, son muy dolorosas. Somos personas que sentimos, tenemos sentimientos, pero podemos dolernos, pero tener confianza y seguridad en el corazón. Confianza y seguridad en el corazón. Versículo 12 del 8. Versículo 8 al 11. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El pueblo judío esperaba que él fuera muerto. Herodes quería congraciarse con la gente, y no fue así. Pedro dormía tan tranquilo. Dice aquí que hubo una luz fuerte, y Pedro dormía tan tranquilo que no vio la luz. ¿Quién nos dice que lo tuvo que despertar? El ángel. No sé si con el codo, no sé si los ángeles tengan codo, pero a lo mejor le picó las costillas. Pedro. De verdad, la luz no la vio. Entonces Pedro le habla Pedro. Yo no sé si ustedes así alguna vez con sus esposos, no despiertan y les pican las costillas, ¿verdad? Para que despierten, y ni así. Pedro le dice, le despertó y le dio instrucciones. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que Pedro era obediente a las instrucciones de Dios. A veces nosotros no somos obedientes a las instrucciones de Dios y queremos hacer las cosas como pensamos o como queremos. Y por eso de verdad a veces nos damos golpes en la cabeza diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Pedro no dijo nada, sino que Pedro salió. Pedro pensó que estaba viendo una visión, y lo que estaba pasando era una serie maravillosos de milagros. Pasa la primera guardia, pasa la segunda guardia, y luego hay una puerta ahí de hierro con candados, con cadenas, y se abrió milagrosamente. La mano de Dios, el poder de Dios obrando maravillosamente en la vida de Pedro. Wow, de verdad, wow. Y cuando lo saca y está seguro, dice que se apartó de él. ¿Y qué pasó? Herodes descubrió la misma verdad que descubrieron allá por el capítulo 5, que ninguna cárcel puede detener a quienes Dios quiere libres. No pueden tenerlos presos. A quien Dios quiere libres, no hay nada, nadie ni nada que pueda detenerlos en una cárcel. Pedro se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Lo ha librado de la ejecución. No se trataba de un sueño, estaba libre. Dios en el último momento ve la escena y actúa. Dios está en control de todas las situaciones de su pueblo. Él vela por nosotros, Él vela por usted, por mí. Y Dios oye y contesta las oraciones de los creyentes que ruegan con fe. Dios responde de una forma sobrenatural. Dios respondió de una forma sobrenatural. Yo no sé qué pasó, pero las cárceles estaban, los guardias cerradas, la puerta cerrada, pero Él salió. La oración con fe. Déjame decirte algo, que el poder de la oración no es el resultado de la persona que ora.
El poder reside en Dios a quien oramos. No se trata de ti o de mí, se trata de Dios en quien confiamos. ¿Cuándo hemos nosotros hablado con las familias y les decimos, vamos a orar juntos, a poner todas las circunstancias difíciles en manos de Dios? Todos los asuntos que nos están robando la paz, la tranquilidad, las cosas que no nos dejan dormir, que no nos dejan dormir. Además, Dios puede traer libertad a las vidas. Muchas veces está uno atado a tantas cosas y Dios puede traer libertad de eso. A veces yo les comparto a algunas personas y que Dios pone en el camino y yo les digo, ¿no te gustaría dejar de tomar? Pues sí, sí me gustaría. ¿Y qué haces? Pues voy y juro un año. Y luego de ese año, ¿qué pasa? Pues me echo unas cuantas. Y yo les digo, ¿sabes por qué pasa eso? Porque nosotros, nuestra fuerza, mira, mucha gente de verdad no lo entiende, pero nuestra fuerza y nuestra voluntad son limitadas. Yo decía y pongo muchos ejemplos, si yo pongo una pesa aquí de 1000 kilogramos, te aseguro que te digo levántala y no la levantas. ¿Por qué? Porque tu fuerza es limitada. Si tú dices, pero yo sí aguanto un año, 2 años, pero después de eso, ¿qué va a pasar? Vas a volver, porque tu voluntad es limitada. El único, y escúchame bien, el único que te puede hacer libre, y no solo de eso, de tantas cosas, de las adicciones, de la pornografía, de tu carácter malo, el único que te puede dar libertad de eso es Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú no puedes, tú dices, no voy a tomar. Y en tu mente está, sí tengo ganas, tu cuerpo te dice sí, hay necesidad y dices sí, pero cuando tú has puesto eso en manos de Dios, entonces el Espíritu Santo viene a ti y es el que te da la fuerza para poder rechazar. No eres tú, escúchame, no eres tú, no es tu razonamiento, no es decir, yo sí aguanto, soy muy bueno, porque esa es una mentira que el diablo mete en tu cabeza. Y hace creer que tú sí puedes, pero te digo una cosa, tú no puedes. Te puse el ejemplo, nuestra fuerza y nuestra voluntad es limitada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir a aquel que es poderoso, aquel que me puede sostener y levantar. Y entonces cuando tú estás por hacerlo, le dices, Señor, tú sabes que mi vida, tú sabes que yo tengo necesidad de eso, yo tengo tentación de eso, tú sabes que lo quiero hacer, tú sabes que lo anhelo, pero te pido que me des fuerza para rechazar eso que no quiero. Y entonces, ¿sabes qué pasa? Dios se muestra de una forma sobrenatural. Y cuando te das cuenta, cuando doblas rodilla y te das cuenta, se te pasó las ganas de eso. Pero no eres tú. Pero muchos son soberbios. Yo puedo dejar de tomar 1 año, 2 años. Yo puedo dejar de las adicciones. ¿Y sabes qué? Te digo una cosa, hermano. No puedes tú. Yo puedo dejar mi carácter, ya no ser enojón. Y cuando hacen algo que te enciende, explotas. ¿Por qué? Porque no puedes. El único que puede hacer las cosas es Dios. Es el único que trae libertad. Aquí a Pedro le dio libertad física de su persona y lo salvó de la muerte. A ti Dios te puede traer libertad de donde estés y salvarte de la muerte y muerte eterna. Pero debes decidirte, decirle, Señor, verdaderamente yo necesito de ti. ¿Sabes qué? Ese carácter me está llevando a destruir a los que yo más amo y más quiero. Este vicio me está destruyendo. Yo no quiero estar encarcelado en esto. Pero es Dios, hermano. No somos nosotros. Grábate eso, métete en tu mente, en tu corazón. Es Dios, no somos nosotros. Nosotros no somos todopoderosos. Es Dios en su misericordia que te levanta, que te fortalece. Y que cuando dices, mi carne es débil y quiere, el Señor te dice, no te preocupes, yo te sostengo y te sustento para que tú no caigas. Y cuando te das cuenta, ya no hay ese problema. Dios trae esa libertad. Tenemos que
orar como familias. Cuando hay situaciones difíciles, tenemos que orar, hermano, tenemos que orar. A veces en las familias, en lugar de orar, ¿sabes qué hacen? Se avientan las sillas, se avientan los trastes, pelean, pero ese es el enemigo dando a las cabezas, porque si se ponen ustedes a ver, siéntense como familia a orar. Si tienen hijos, traigan a los hijos. A ver, la situación es esta, independientemente de quién tenga o quién no tenga la razón. La situación es esta. El enemigo quiere romper nuestro matrimonio, nuestro hogar. ¿Y saben qué? Ustedes a veces permiten que el enemigo venga y influya en sus cabezas y en sus corazones. Y grábate esto, el enemigo va sobre los que son cabezas de familia, líderes de la iglesia, los que tienen un cargo. Sobre esos va porque quiere quebrarlos y a veces busca las estrategias, la economía, el trato. Es que tú no me tratas bien, es que tú no me das. Y pone división en los pensamientos. Cuando hay circunstancias difíciles, nos tenemos que unir como familia. Háblale a tu esposa, a tus hijos, expongan todo. Y díganle, Señor, este es nuestro problema. Y hacen que yo esté peleando con mis hijos, esté peleando con mi esposa, con mis vecinos, con mis familiares, que esté peleando. Señor, ¿qué vamos a hacer? El enemigo quiere acabar con nosotros. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Él usa tantas estrategias y mete tantas cosas en los corazones, tantas cosas en el pensamiento. Qué triste oír a varones que dicen, mi esposa está loca. Varones cristianos, ¿eh? Mi esposo está demente, está loco. Se han dejado contaminar por Satanás. Satanás quiere matarnos, destruirnos y usa muchas estrategias. Y tú te dejas influenciar por Satanás. Entonces, hermano, tenemos que orar, ir a los pies y decirle, Señor, mira, esta situación me rebasa. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Así como Pedro no podía liberarse él por su propia cuenta, no puede. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Que se pusieron a orar. Yo me imagino que también Pedro oraba. Se pusieron a orar y el Dios de lo imposible hizo lo posible y de una manera sobrenatural. Dios puso a la familia para que ame uno a la familia. Le dio a su esposa para que ame a su esposa. Le dio a su esposo para que ame a su esposo. Y todavía hacemos un pacto en las buenas y en las malas. Y cuando está el enfermo, el esposo o la esposa, ya no queremos cuidarle. Pues no hicimos un pacto. Yo hablé en una cápsula del matrimonio, hermanos. Y ahí dije yo esto. Es bien importante para los jóvenes. Ya no les interesa si se casan o no se casan. Ellos dicen, pues es mi corazón de ella y su corazón. Pero no, hermano, hay una gran diferencia cuando se casan. ¿Sabes por qué? Porque hay testigos, hay papeles, hay Dios que lo ve todo. Y ya no es tan fácil votar todo. Pero cuando no hay un compromiso, mira, con la mano en la cintura me hacen una y me voy. El matrimonio es bendecido por parte de Dios. El matrimonio es sin mancha. Es bendecido por parte de Dios. Hermano, ¿qué está pasando? De verdad, yo lo digo en general, yo no marco a la iglesia Vida Nueva Neza. Yo lo digo en general, ¿qué está pasando con nuestros matrimonios? ¿Qué está pasando con tu matrimonio? ¿Qué está pasando con tus hijos? ¿Qué no te deja dormir bien, en paz? Vayamos a aquel que pueda hacer las cosas, sacar las cosas difíciles que nos pasan. Y Él en su voluntad, en su soberanía, Él lo que haga va a ser lo mejor. Pero a veces nosotros queremos actuar en la manera que pensamos y razonamos. No, hermano, no se deje. No deje que el enemigo le robe lo que el Dios le ha dado. Un bello esposo, una bella esposa, unos bellos hijos. No deje que el enemigo le robe. Una buena familia. No deje que el enemigo le robe. No deje que el enemigo lo tenga atado.
Que usted pueda decir verdaderamente, ¿sabes qué? El Señor me ha liberado. Yo ya no tengo necesidad de esto, ya no tengo necesidad de lo otro. Ya mi orgullo no está, mi soberbia, mi enojo, mi ira, ya desapareció porque se ha entregado a Dios. Y ahora cada que me enojo yo voy y oro a Dios y entonces ya vengo tranquila, ya hablamos. A veces nuestras vidas se destruyen por pequeñeces. Un cerillo causa un gran incendio y si no nos paramos a tiempo, acaba. Hermano, el matrimonio cristiano debe y es y debe de ser para toda la vida. No se raje, hermano, no se raje, hermana. Peleen, den la buena batalla, den la buena batalla. No se desanimen. Si las cosas no van bien, pídanle a Dios, clámenle a Dios. Doblen rodillas. Si el esposo no entra en razón, los hijos y la esposa, oren por él, trátenlo bien, denle muestra de amor. Y al revés, eso es lo que tenemos que hacer. Con los familiares también. El enemigo usa sus artimañas tremendas para acabar con nosotros. Y ¿sabes qué? Nosotros nos envolvemos y caemos y nos enojamos por cualquier cosa que si nosotros nos ponemos a pensar, son pequeñeces. Que porque mis calcetines no estaban en el lugar que los dejé. Y ya con eso tengo para pelear. Hermano, no. Es que me enoja que me pidas y no tengo. No es que te pida, no es que te enojes, es que no tenemos. ¿Sabes qué, esposa? Tú y yo somos uno, una persona. Dice la palabra de Dios que ya son uno. Entonces, como uno, tú y yo nos ponemos a orar. Le pedimos a Dios que nos dé dirección y vamos a hacer lo que tengamos que hacer y nosotros haremos todo lo posible. Y lo imposible, ¿quién lo va a hacer? Dios. Dios, hermano. Y yo no digo que no duelen las cosas que nos pasan. Yo no digo que no nos enojemos. Sí nos podemos enojar, hermano. Sí nos puede doler las cosas. Pero yo lo que digo es que pongamos todo en manos de Dios y esperemos en Dios pacientemente. Pacientemente. Mira lo que dice Salmo 40 del 1 al 4. Salmo 40 del 1 al 4. Así es que, hermano, si usted está enojado, si usted tiene pensamientos en contra de o de aquellos, olvídese de ellos, ore por ellos, hermano, por ella, por ellos, por él, por la familia, por todos, hermano. Dé testimonio de que usted es un cristiano. Si los otros no quieren, pero usted que sí lo quiera. Mira lo que dice el Salmo 4. Tenemos que esperar paciente la respuesta en Jehová. Dice así, del 1 al 4. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor oye nuestro clamor. Y dice, y me hizo sacar del pozo ¿de qué? De la desesperación. A veces estamos desesperados, no encontramos salida, pero el Señor, ¿quién es el que nos hace sacar del pozo? De la desesperación, de las amenazas de muerte, de las amenazas que tenemos, de las situaciones que estamos pasando tan difíciles. Es Dios. ¿Del lodo qué? ¿Lodo qué? Cenagoso. Esa es mi confianza en Dios. Él me salva, Él me rescata. Y luego dice que puso mis pies sobre ¿qué? Peña y enderezó mis pasos. El Señor nos guarda, el Señor nos pone en un lugar seguro, el Señor nos pone en alto. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y ¿qué? Y temerán y confiarán ¿en qué? En Dios. Pero si usted está haciendo lo contrario, quien lo vea va a temer de Dios, va a decir, ser cristiano para ser así, mira, mejor no, estoy mejor como estoy. Hermano, no. Dice, bienaventurado el hombre que puso ¿qué? En Jehová su ¿qué? Su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras mentira. Entonces, Dios es soberano, pero tenemos que esperar pacientemente. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Todo lo posible humanamente que hacer.
Trate bien a su esposita, trate bien a su esposa, a sus hijos, ore por ellos. No importa que le digan cosas, no caiga en el juego de Satanás. No importa, no importa. Esposa reflexione, esposo reflexione y júntense como familia. ¿Sabes qué? Yo tengo mucho coraje contigo y quisiera hasta darte tus cachetadas, pero ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios y aunque me duele, vamos a orar, vente y llórenle al Señor. Y pídanle a Dios. ¿Y sabes qué? Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, porque lo que no es posible para nosotros, para Dios todo es posible. Para Dios es posible, hermano. ¿Cuántos de nosotros hemos estado sin dinero? Sin dinero en esta pandemia. ¿Y sabes qué? Los puedo ver. ¿Porque somos muy buenos? No, por la misericordia de Dios. Porque hasta ahora no nos ha faltado un plato, por muy sencillito que sea, en nuestras mesas. Entonces, si Dios está obrando en misericordia con nosotros, nosotros tenemos que agradecerle y buscarle y hacer nuestra parte. Y el enemigo quiere acabar con las cabezas y con las familias, pero no lo vamos a dejar. Vamos a estar orando unos por otros, porque no podemos, es lo mínimo que podemos hacer, ¿sí? Dice el versículo 12 al 15. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuántos eran? Muchos. Cuando llamó Pedro, fíjate, aquí me llama la atención esto que te voy a decir ahorita. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la vuelta, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Es que me da risa porque toca y quiere que le abra y esa muchacha le da un gusto y se mete corriendo, ¿no? Pero fíjate, dice aquí que estaban, ¿qué? Estaban orando. Y a Pedro fue sacado en la noche o en la madrugada. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Orando. Esposo, vamos a orar. ¿Ya viste a qué horas es? No, ¿a qué horas son? Son las 12. Pues vamos a orar. Ay, no, ora tú. ¿Ellos qué estaban haciendo? Orando. Hermanos, si usted tiene dificultad, ore al Señor, no importa. Si su esposa le dice, vamos a orar y son las 2 de la mañana, párese y llore. Si su esposa le dice, esposa, hay en mi corazón el sentimiento de orar, párese y llore. Pedro fue de noche cuando lo rescataron, me imagino como de madrugada porque estaban dormidos todos. Y entonces, pero dice que llegó a la casa y ¿qué estaban haciendo todos? Estaban orando. Orando, estaban ahí. Porque dice en el versículo, miren el 15 en la segunda parte, donde muchos estaban reunidos orando, hermano. Wow, yo digo wow, orando. Entonces, esta muchachita lo oye y ella decía así, pero ella aseguraba que así era. Ellos decían, eso ángel, ellos decían eso. Para ellos era más fácil creer que probablemente él ya había muerto y que era su espíritu a que estuviera ahí. Para ellos era más fácil pensar que Dios probablemente lo iba a liberar, pero de una forma natural, que Dios hiciera tocar el corazón de Herodes, el corazón de quien tuviera que tocar y lo dejaran salir. Para ellos no era fácil creer que Dios podía obrar de una manera sobrenatural, porque la forma en que lo saca es de manera ¿qué? Sobrenatural. Pero a veces oramos y oramos de una forma de verdad con incredulidad. Tenemos que orar pensando en que Dios va a escuchar nuestra oración, independientemente de lo que Él diga y haga, porque Dios es soberano y Dios es Dios en todo tiempo y en todo momento, lo decía hace rato nuestra hermana Moni. Entonces nosotros oramos y confiamos en Dios y eso es lo que esperamos. Ellos tenían la idea, no, pues a lo mejor sí va a salir, pero Dios va a ablandar el corazón de Herodes. No, de una forma sobrenatural lo sacó de ahí. Y Pedro llega a la casa y toca, porque no era prudente que lo vieran, porque imagínense, él era bien conocido y iba a ser un prófugo, y toca, y todavía la muchacha le da risa y se mete, hermano. Así como muchos, ¿quién es? Es el hermano, dile que no estoy, y te metes, ¿no? Que no venga el hermano, te va a poner a orar y va a querer que estemos leyendo la Biblia. No,
Asómate, ¿quién es? Oyes, ahí te busca el hermano. No, vente mejor. No, hermano, abramos, porque si es una necesidad. ¿Era una necesidad esta, sí o no? Pues sí, porque si lo veían lo capturaban y le querían dar como el chino. Cuello. Sí, hermano, así, así. Y entonces Rode va y les dice, ahí está Pedro. ¿Cómo va a estar Pedro ahí? Será su ángel, a lo mejor ya lo mataron y ese espíritu. Ahí está Pedro. Y ellos de verdad que no lo comprendían. Ellos no podían en ese momento suponer que sus oraciones, la oración que estaban haciendo, ya había sido contestada por Dios. Y así es Dios, hermano. O sea, Dios lo podrá hacer, sí. Vamos a orar a ver si Dios lo puede hacer. No, usted ore con toda la fe de que Dios puede hacer lo que usted no puede hacer. Y Dios se muestra. No hay remedio en mi matrimonio, pastor. ¿Quién dice eso? Yo. ¿Tú eres Dios? No. Ah, bueno, entonces acércate a Dios. Y cuando Dios diga que no, entonces te la creo. No hay remedio con mis hijos. ¿Quién dice eso? Yo. No. Cuando Dios lo diga, será otra cosa. Tú acércate con Dios. Créele a Dios. No creas, no le creas al pastor, no le creas a los hermanos, créele a Dios. A Dios, créele a Dios. Ellos no estaban listos para aceptar el hecho de que Dios les había contestado a sus oraciones. Y yo espero que nosotros sí estemos preparados para decirle, Señor, en tus manos pongo todo esto que me preocupa, todo esto que no me deja dormir, todo esto que me trae de verdad en una aflicción, en un dolor tremendo. Yo les digo, hermanos, si hay dolor, si hay preocupación, porque de verdad tenemos sentimiento, nos duele y todo, pero encaucemos esto bien, de buena forma. Y aunque nos dolamos y aunque sabemos que estamos angustiados, pero que haya paz en el corazón y confianza en aquel que dio su vida por ti y la dio por mí. Ese tanto nos quiere Dios que dio la vida de su Hijo por ti y por mí. Así de sencillo. Dice el 16 y 17. Mas Pedro persistía en llamar. Yo me imagino a Pedro, toque, toque. Estas tremendas se echó a correr en lugar de toque, toque. Y cuando le abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, asombrados. Así es cuando usted diga, wow, yo me acerqué a Dios y mi matrimonio lo empiezo a ver y parece luz en matrimonio. Wow, se va a sorprender. Wow, no lo pensé. Yo me acerqué a Dios y la relación con mis hijos, wow, qué relación con mis hijos tremenda. Yo me acerqué a Dios y wow, aquel que yo veía que no podía con su necesidad física, lo ha levantado el Señor. Que quedemos sorprendidos por lo que el Señor hace. Yo decía 8 días, Señor, mira, te pido por ellos, que ellos conozcan de Dios. Y ora, pero cuando ve y le predica la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, lo que nos corresponde hay que hacerlo, y lo que no, dejémoselo a Dios, hermano. Dejémoselo a Dios. Pedro llega, dice termino el versículo 16 y 17. Se quedaron atónitos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, hacer saber esto a Jacobo. ¿A quién Jacobo? Jacobo, un Jacobo ya lo habían muerto, si se recuerdan, a espada. Este Jacobo es, lo más probable, el hermano de Jesús, porque por ahí del capítulo 15 en adelante vamos a ver que él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Jacobo, ¿sí? Por eso él le dice, como diciendo, le encargo a Jacobo, dile lo que pasó y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro está, en estos capítulos, Pedro está por salir de contexto en la Biblia. Él, me supongo que hizo muchas cosas más, pero a partir de ahí ya nada más lo vamos a ver en el capítulo 15 y ya entonces vamos a empezar a ver a Pablo, a Bernabé, a Marcos. Pedro está por salir de escena. No quiere decir con eso que no siguió. Claro que siguió en el camino. Yo imagino que siguió hablando y todo, porque de hecho los historiadores dicen que Pedro murió por causa de la palabra, crucificado de cabeza. No quería la misma muerte que Jesús. No se sentía digno. Pero Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí.
le dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, hacer saber esto, todo esto a Jacobo, para que le dé fuerzas y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Pedro rápidamente, después de contar su historia, no se quedó ahí porque no quería poner en riesgo a nadie. A nadie quiso poner en riesgo. Entonces él les dice y él parte de ahí. Versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. La repentina desaparición de Pedro, ¿sí? En una celda protegida. Imagínate una celda protegida. Protegida por tantos guardias, por tantos candados. Y le informan, ¿sabes qué, Herodes? No encontramos a Pedro. ¿Cómo que no lo encuentra? Búsquenlo. Y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó. Así que el enemigo, cuando te quiera atacar, va a huir de ti. Por más que quiera, el Señor te va a guardar. Lo buscó, lo buscó, lo buscó, y no lo encontró. Y le dijeron, ¿sabes qué? Te informamos que no lo encontramos. Y los peores temores para esos soldados se hicieron realidad, porque como no lo hallaron, entonces ordenó matar a los guardias. Y de verdad ellos no sabían, no entendían qué había pasado. La gente que no conoce a Dios no entiende y no sabe qué pasan con los cristianos, pero deben ver en nosotros de verdad cosas diferentes. No somos perfectos, pero tenemos que ir cada día a santificarnos, que puedan ver cosas diferentes. Los guardias no sabían. Imagínate tú, que te dejan a cargo algo, y tú estás seguro y no te mueves ni nada, y no lo encuentran. ¿Cómo te sentirías? Pobres guardias, los ejecutaron, los mataron. Pero este Herodes no aprendió que no se puede pelear contra Dios. Esa equivocación y otra más le va a costar la vida a Herodes. Versículo 20 al 23. Dijimos que Herodes se fue, dice, y estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les aregó. Esto es, que estaban reunidos y que les habló. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Fíjense, lo igualeaban a Dios, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido como por gusanos. Dándose cuenta, ¿sí? Tiro y Sidón, que no estaban llegando, no estaban abasteciendo a sus pueblos. Había un bloque económico por Herodes. Ellos sobornaron a uno y le dijeron, oye, tú que estás con él, diles que levante esto. Entonces el rey dijo, bueno, voy a actuar y me voy a ver benevolente, ¿no? Vamos a juntarnos y voy a hablarles, y acordó él las condiciones para demostrar que él era el que mandaba a estos embajadores. Y el día señalado, Herodes, dice un historiador, que Herodes, te lo voy a leer, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les habló. Se había reunido en el anfiteatro construido por el abuelo de Agripa, Herodes el Grande. Josefo describe la escena así: Herodes se puso ropa hecha totalmente de plata, de una contextura totalmente asombrosa, y entró al teatro temprano en la mañana, y en aquel momento la plata de su ropa se iluminó, y el suave reflejo de los rayos del sol abundaban y brillaba de una forma sorprendente. Y todos, por tratar de halagarlo, le gritaban, este hombre, la voz de este hombre es voz de Dios y no de hombre. Y Josefo observa que Herodes no los reprendió ni les dijo nada. ¿Se acuerdan cuando a Pablo, al mismo Pedro, Cornelio, los quieren tomar como dioses? ¿Cómo se enojaron? ¿Cómo se pararon? ¿Cómo dijeron, no, la gloria solamente para quién?
Para Dios, para Dios. Y ese hombre le daban la gloria y él contento, sí, la gloria para mí. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Dios? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? Dice el 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuando no dio gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Dice que los historiadores dicen que Herodes enfermó, que probablemente se le infectó el hígado, los riñones y se empezaron a deshacer y los gusanos internamente se lo empezaron a comer. Que duró 5 días con dolores intensos y la medicina no pudo hacer nada. Se estaba dando cuenta de que él nunca pudo ni iba a poder pelear con Dios. Y en respuesta, por no darle la gloria a Dios, ¿sabes qué? Expiró comido por gusanos. Y eso nos debe de preocupar, porque hay tanta gente que no conoce a Dios, que no le da la gloria a Dios. ¿Y sabes cómo van a terminar sus días? En condenación eterna. En condenación eterna. Y eso nos debe de preocupar, nuestras familias, nuestros seres queridos. De verdad que yo oro mucho por una familia. Señor, alcánzalos. Ten misericordia como de nosotros. Alcánzalos a ellos, pecadores como nosotros. Alcánzalos. Y la oración es constante. Y llevo años orando por mi padre, por mis hermanos. No ha habido respuesta de Dios, pero yo confío en Dios, porque dice él él dice en un texto, en un versículo, sé salvo tú y será salvo tu casa. ¿Qué es esto? Por la palabra puedes ser salvo tú y por la palabra puedes ser salvo tu casa. Entonces tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que llevar la palabra para que ellos de verdad no vayan a ese lugar de fuego, de fuego. Y dice el 25, y aquí dice algo. Por eso yo les digo siempre, el pero siempre nos dice algo. Es el contraste. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ese pero es muy importante. Ese pero es muy importante. Mira, mataron a Esteban, lo apedrearon, pero mataron a Jacobo, pero la iglesia está siendo perseguida, pero la iglesia han encarcelado a Pedro, pero la palabra no la han podido detener. Eso es lo que quería decir. Pasó esto, pero pasó aquello, pero la palabra no la han podido detener. Nuevamente Lucas narra en cuanto al crecimiento de la iglesia de grande manera. A pesar de la oposición, a pesar de la circunstancia, de la furiosa oposición del hombre, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y no solamente en el número de discípulos, sino también en el número de regiones. Nadie va a poder contener ni detener la palabra de Dios. Por eso tenemos que llevar la palabra de Dios. A quien rechazan, quien no la quiera, es a Dios, no a ti. Pero tenemos que compartir la palabra de Dios. Es imposible frustrar los propósitos de Dios. De verdad que sí. Y entonces la palabra crecía y crecía y crecía. Pasó todo, pero la palabra de Dios crecía. ¿Hay circunstancias difíciles ahorita? Sí. ¿Tenemos problemas? Sí. Pero la palabra de Dios va a seguir creciendo. Y yo espero en Dios que tú y yo seamos instrumentos usados por Dios para alcanzar a las personas, para alcanzar a nuestras familias, para alcanzar a aquellos que están viviendo sin esperanza. Los planes de Dios no los entendemos. Dicen, ¿por qué permitió Dios que muriera Jacobo y Pedro no? Es inescrutable su mente de Dios, no la entendemos de verdad, pero Él hace todo perfecto. Él hace todo perfecto. Él es soberano y Él sabe por qué lo hace, pero nosotros tenemos que seguir compartiendo la palabra. Hay coronavirus, pero no nos vamos a detener. Hay enfermedad, pero nos levantamos en el nombre de Dios y compartimos. No hay economía, pero el Señor me va a sustentar. Hay problemas, pero descanso en el Señor. Hay cosas imposibles, pero yo oro y espero en el Señor. Es imposible que eso pueda pasar, pero
yo espero que el Señor haga algo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La oración escribí a alguien esto, la oración del pueblo de Dios es el poder en medio de la debilidad. No podemos dejar de orar. La oración no garantiza los resultados, pero la oración es tu poder en medio de la debilidad. La oración es lo que te posesiona para hacer la voluntad de Dios. La oración alinea tu voluntad con la voluntad de Dios. La oración te permite entrar en los propósitos de Dios para hacerlo de grande manera, de grande manera. Y la fe en el presente alimenta nuestra esperanza futura. Finalmente, el carácter de Dios, soberano, omnipotente, amoroso, misericordioso, glorioso de nuestro Dios, es tu garantía y es mi garantía. Tu garantía no es ni tu pastor, ni tu líder, ni tu iglesia, ni nada. Es el carácter benevolente, amoroso de Dios, que está contigo en los peores momentos, pero que te va a sustentar en los momentos en que tú estás pasando desiertos. ¿Y sabes por qué? Porque Él es tu garantía, porque Dios entregó a su Hijo por ti y por mí, y Él se crucificó en esa cruz, lo crucificaron por ti y por mí. El Señor no escatimó ni a su Hijo por nosotros. ¿Tú crees que no nos va a negar lo que le pidamos? Hermanos, de verdad yo quiero que te lleves esto. Estamos pasando situaciones difíciles, como familias, como personas, como ciudad, como país. Pero digamos nosotros, pero Dios me sustenta. Pero voy a pelear por mi familia, voy a luchar la buena batalla, pero voy a luchar por mis hijos. Pero no hay economía, pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, que va a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y Él va a añadir todo lo que nosotros necesitemos. Esa es una promesa de Dios, y Él es fiel a su promesa. Eso es lo que entendía Pedro, y eso es lo que sabía Pablo. Ellos descansaban en Dios porque confiaban y daban por hecho que las promesas de Dios era algo fideligno, verdadero, cierto en sus vidas. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo vivo es para Cristo, si yo muero es para Cristo, sea la gloria para Cristo. Y eso es lo que quiero que te lleves en esta tarde. Sal y pelea la buena batalla, sal y dobla rodillas, sal y pon lo que tú no puedes hacer y estás viendo que no se puede, sal y ponlo en las manos de Dios. Y no te sorprendas cuando veas y digas, ¿a poco ya pasó eso? Como se sorprendieron. Sino dale la gloria y Dios digas, bendito sea el nombre del Señor, porque esto no podía hacerlo nadie, solamente Él. Y sé paciente y espera. Pero también dale la gloria a Dios cuando Él haga cosas sorprendentes y sobrenaturales en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.